tenía muchísimas ganas de hacer y es por supuesto el vídeo de los libros perfectos para leer en invierno. Ya sabéis que me encantan las lecturas estacionales, que es algo que me vuelve loca, y para encima este invierno he leído muchísimos libros perfectos para esta época, llenos de nieve, para leerte acurrucado bajo la manta y viendo llover y ventar fuera de casa. Bueno, tengo que deciros que además hay varios que son de mis libros favoritos y bueno, por otra parte, si queréis ver más recomendaciones, ya sabéis que tengo un montón de vídeos en el canal de este tema, libros invernales, navideños y bueno, de todas las estaciones, o sea que bueno, eso lo tendréis por la i o en la cajita de información. Y ahora, por supuesto, vamos a empezar por mi libro favorito de todos los tiempos, uno de estos libros que me marcó muy profundamente, que estoy bastante obsesionada con él, la verdad, no lo voy a negar, y os hablo de la maravillosa Roy McKinley con su Piel de ciervo. Bueno, ¿cómo explicaros lo que significa este libro para mí? Le he estado dando muchas vueltas a cómo hablaros de este libro porque es bastante difícil. Yo creo que lo más importante que hay que decir, o lo que a mí más me impresionó de este libro, es lo emocional que es. Tú estás leyendo este libro y te sientes como en una montaña rusa de emociones. Yo lloré con este libro, como con pocos libros, pero también sentí una ternura, un cariño por los personajes, una felicidad cuando las cosas les van bien, cuando ves que los personajes van creciendo, van aprendiendo y van encontrando su camino, que pocos libros han conseguido darme esto. Yo lo suelo comparar con Las bestias olvidadas de él. Para mí son dos libros que tienen bastante en común, no solo por el pelo de la protagonista, pero para mí tienen bastante en común. Así que si os gustó Las bestias olvidadas de él, yo os recomiendo muchísimo que os leáis Piel de ciervo. Es cierto que es un libro más duro y es un libro más, vamos a decir, menos contenido como aquel. Dos libros distintos, pero sí que para mí tienen bastante que ver en ciertas cosas. Lo más importante de Piel de ciervo es que se basa en el cuento tradicional de Piel de asno, que si lo habéis leído sabéis que es un cuento muy fuerte y este libro por tanto es muy fuerte también. En general yo creo que es una novela que está centrada en la superación del trauma, te deja en todo momento un mensaje muy esperanzador de que a pesar de las cosas más terribles que te puedan pasar, puedes sobreponerte, puedes ser desde luego una persona diferente, pero puedes salir adelante y es un libro eso que para mí es luminoso y está lleno de cosas positivas y un mensaje precioso y yo creo que muy importante. La historia nos habla de la princesa Alisar, que vive en un reino mágico lleno de ensoñaciones, de leyendas, un reino en el que sus padres gobiernan y son admirados por todo el mundo, son como la típica pareja estrella pero a nivel extremo. La gente está obsesionada con ellos, con su belleza, con la maravilla que desprenden y su hija la princesa Alisar no alcanza a tocar toda esa maravilla, siempre está como en la sombra. No sé, lleva una vida como muy solitaria, muy triste y según va creciendo las cosas se van tornando cada vez más oscuras y ella va cayendo como en esa especie de pesadilla. El libro está, sobre todo el principio, está contado con ese tono de cuento clásico súper evocador y poético que realmente te absorbe, un punto de ensoñación totalmente, y vamos a ver un punto en el que la princesa huye del reino y junto a su perra Ceniza, que por cierto si os gustan los perros como a mí, o sea, este libro es imprescindible, bueno, pues junto a su perra, que es su amiga más fiel y no sé, que se tiene una lealtad maravillosa durante toda la novela, van a labrarse un nuevo camino totalmente distinto al que todos habían imaginado para ella. Va a acabar en otro reino, va a conocer a nuevas personas y bueno, pues eso, va a crear un futuro para ella muy distinto. Bueno, este es un libro completamente mágico, que es muy real, por lo que cuenta es muy real y trata de verdad de las consecuencias psicológicas de lo que te puede pasar después de un hecho tan traumático como el que le ocurre a la princesa Alisar, pero también es un libro pues lleno de leyendas, lleno de esa imaginería propia de la autora que lo funde muy bien con el tema más costumbrista de cómo ella y su amor por los perros,
con encontrar una labor, algo que ella le hace importante, de sentirse querida y necesitada por todos esos perros, esa manada de galgos que de verdad vais a amar con locura. Cómo le da a ella pues ese poder para salir adelante, la relación tan bonita que tiene con algunos personajes, con su amiga Lila, que es maravillosa, desde luego vamos a tener un pequeño romance que es, bueno, muy bonito, de verdad el personaje masculino aquí es maravilloso. Si os gustó el romance de Las bestias olvidadas de él, estoy segura de que este os va a gustar. A mí todavía me gustó más, tengo que decir que estoy enamorada del personaje masculino de este libro, totalmente. Y bueno, es un libro precioso, a mí es un imprescindible, realmente es de mis libros favoritísimos y me encantaría que le dierais una oportunidad porque, no sé, es una autora que se conoce muy poco, aquí en España solo hay un libro publicado de ella que está descatalogado y me da muchísima pena porque es una autora clásica que merece muchísimo más reconocimiento. En Estados Unidos tiene un montón de premios, se le ha dado el título de Grand Master. A ver, es una autoraza increíble que ya pues tiene sus años. Soy muy fan, no os puedo negar. Tengo más libros que estos, o sea, estos son algunos de los libros que tengo de ella que me obsesiona bastante, como veis. Y si seguís mi canal desde hace tiempo sabréis que Spindlesense se llevó el número 1 de top libros de 2022. O sea que bueno, ya lleva conmigo un tiempo esta autora, pero si tengo que quedarme con uno de sus libros, me quedaría sin duda con Piel de ciervo porque me parece una lectura importante y al mismo tiempo por lo que me marcó personalmente y lo que me emocionó, y sus personajes os digo que no se olvidan, especialmente Ceniza y la protagonista, y esa relación que tienen entre las dos es de las cosas más bonitas que he leído en literatura nunca. Y bueno, a todo esto no os he dicho porque es un libro perfecto para leer en invierno, pero es que realmente, aparte de todo, es el libro más invernal que os podáis encontrar. Y es que buena parte de la novela está ambientada en una cabaña con la nieve hasta atrás. O sea, realmente el libro es muy invernal, nos relata ese frío que sienten tanto Lizar como Ceniza, cómo consiguen sobrevivir a pesar de las circunstancias súper complicadas que hay por culpa del frío, y la nieve es una parte primordial de esta novela, así que si os apetece leerlo, hacerlo ahora, que en invierno se disfruta todavía muchísimo más. Bueno, y ahora vamos a hablar de la segunda novela invernal o perfecta para leer en invierno, de la que bueno, tampoco voy a decir demasiado porque ya he hecho una reseña, la subí la semana pasada, y se trata de La enciclopedia de hadas de Emily Wilde, de Heather Fawcett. Bueno, este libro es encantador. Este libro es cozy, lugar feliz, una cosa sencillita, bonita, está ambientado en Noruega, en un pueblecillo, también está llenísimo de nieve. Es una lectura que tiene un romance también como muy de fondo chula, una protagonista que es súper gruñona, tiene también esa ambientación como de principios del siglo XX, el estudio de las hadas. Bueno, es un libro como muy entrañable, que tiene sus partes oscuras, pero que disfrutas muchísimo de su lectura. Y si queréis saber más, pues os dejo la reseña que hice la semana pasada, os la dejo en la i para que echéis un vistazo, pero bueno, yo personalmente fue un libro que disfruté un montón y me hizo muy feliz mientras lo estaba leyendo. Luego tenemos una antología de relatos que es muy distinta a los libros de los que os acabo de hablar. Yo estoy hablando de Un día de nieve de Higuchi Ichiyo. En esta edición totalmente espectacular de Satori. Estas ediciones a mí es que me vuelven totalmente locas, son preciosas. Bueno, y esta autora yo ya la conocía, es una autora que me enamoró con Cerezos en la oscuridad, que es otro libro de relatos, y os recomiendo que empecéis por este, porque a mí este me pareció bastante superior que este. Aún así, este libro me ha gustado mucho también, es un tipo de lecturas que yo disfruto de vez en cuando, es, pues claro, la literatura japonesa en su máximo exponente. Historias breves, sutiles, algo melodramáticas en este caso, y quizá la parte más interesante de este libro o de los relatos de Higuchi Ichiyo es que se centra siempre en personajes trágicos, con vidas difíciles, clase media baja, y no se centra tanto pues, en otras partes de la sociedad que es más fácil que leamos sobre ellas, sino que habla pues, de los menos favorecidos por la sociedad en esa época en Japón. Son relatos que, bueno, son unos cuantos, con lo cual todos no son invernales, pero es cierto que el primero y un par más, de los 6 relatos yo diría que 3, creo recordar que eran realmente invernales, y yo disfruté muchísimo leyéndolo durante el invierno porque tiene sensación como envolvente también, son historias cortitas, pequeñas, pero que te hacen sentir bastante mientras lo estás leyendo. Eso sí, ya os digo que son bastante trágicos y tristes.
favoritos que he leído recientemente, que llegó al top de lecturas del año y que me tiene muy obsesionada, es A punta de espada de Len Kushner. Y no sé por qué este libro no sale en todos los vídeos de lecturas invernales, porque es de verdad uno de los libros más invernales que he leído junto a Piel de Ciervo. De verdad os lo digo que es totalmente invernal. Es cierto, no toda la novela, diría que la primera mitad solo, pero es que la primera mitad tiene escenas que se te quedan grabadas en la mente para siempre relacionadas con la nieve. Es maravilloso. La historia ya os conté bastante en el vídeo de top de lecturas, pero os recuerdo un poquito de qué va. La historia está ambientada en la Ribera, que es una ciudad que mezcla un poco el Nueva York, Londres y París del siglo XVIII, XVII, cosas así. Y la ciudad está dividida en dos partes muy diferenciadas, ¿no? Una parte en la que vive la clase más pobre y necesitada, donde hay violencia en las calles y demás, y luego, por supuesto, la parte de la sociedad más aristocrática, los nobles y todo esto. Entonces, bueno, nuestro protagonista va a vivir en la parte baja de la ciudad, como quien dice, y es uno de el espadachín más importante de su época. En ese universo está bien visto que existan los espadachines y de hecho es muy habitual que los nobles acaben sus disputas pues contratando un espadachín para que se bata en duelo y terminar así pues sus problemas con quien sea, con todo el mundo básicamente. Así terminan sus problemas, que se batan en duelo otras personas. Genial. Y bueno, lo que vamos a ver que en el libro es precisamente como Richard de Vier, este espadachín tan importante en su época, acaba metiéndose por culpa de su pareja, que es un joven estudiante que ha dejado la universidad, pero vamos a dejarlo así, que está lleno de secretos y por su culpa acaba entrando en el mundo de la aristocracia y metiéndose en un montón de problemas y en los trapicheos de la clase alta y demás. Bueno, es un libro que a mí al principio me costó un poco entrar por él, pero según avanzaba os digo de verdad que me obsesionó. Y acabé el libro y estoy más obsesionada ahora que cuando lo terminé. No sé muy bien qué tiene, creo que es la manera en la que está escrita. Y que bueno, es uno de estos libros de intrigas palaciegas en extremo, que si os gusta ese tipo de historias, esta os va a encantar. De verdad que está lleno de maquinaciones de los ricos como siempre. Y tiene algo único, no es un libro lleno de fantasía, pero sí que tiene esa ambientación maravillosa, está escrito de una manera como muy elegante, muy bonita, muy directa, y luego la relación entre los dos protagonistas, este romance es precioso. Lo que os decía, que la primera mitad es invierno total, el libro empieza con una imagen que no se te va de la cabeza de la sangre cayendo en la nieve, y yo tengo también en la cabeza otra escena muy marcada de todos esos ricos haciendo una especie de reunión de fiesta, que están todo el día de fiesta en fiesta, sobre las barcas en el río, con un frío brutal y en su fiesta maravillosa, mientras los pobres estaban muriéndose de frío. Bueno, es un libro espectacular, la verdad que os lo recomiendo mucho, no sé por qué no se recomienda ni se conoce, creo que no se conoce lo suficiente, y bueno, que es parte de una trilogía que no tardaré en leer el segundo y el tercer libro. Y luego para terminar tenemos el libro que quizá es menos invernal claramente, porque ya os digo que los otros libros tenían la nieve. Podría decir que este es un libro de un vídeo de libros invernales, no de libros de nieve. Pero bueno, este libro, aunque no tenga marcadamente la ambientación invernal, a mí me parece un libro perfecto para leer en estas fechas. Yo os estoy hablando de Tiempo que fue, de Ian McDonald. Este librito, que es muy breve, para mí fue toda una sorpresa y yo diría que es perfecto para leer en esta época, porque tiene una ambientación de esa Inglaterra lluviosa y fría, con el viento, y por lo menos yo cuando la estaba leyendo me imaginaba perfectamente esas escenas en las que aparecen los personajes metidos en el pub como atechándose, ¿no?, del vendaval de fuera, o en las pequeñas librerías de viejo que te va contando. Te imaginas muy bien como esos entornos acogedores, huyendo del frío, y por eso creo que es una lectura perfecta para hacer en invierno, al menos yo me lo imaginaba totalmente invernal. Aunque el libro te lo vendan como un romance entre dos hombres durante la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que yo diría que no. O sea, esa historia de amor está ahí, pero tú lo ves todo a través de un bibliófilo obsesivo que está especializado en la Segunda Guerra Mundial y empieza a encontrar esas pistas de estos dos personajes que a través del tiempo, a través de diferentes documentos, fotografías, aparecen en lugares imposibles
y él empieza a investigar su historia, ¿no? Entonces, bueno, el punto de vista es más de este señor, este hombre, en esos ambientes ingleses de librerías de viejo, rodeado de gente extremadamente peculiar y maravillosa, y tiene mucho de ese de amor por los libros. Luego es una historia de viajes en el tiempo, es una historia que está increíblemente bien escrita, de verdad que a mí me sorprendió mucho lo bien que estaba narrada. Y bueno, lectura breve, pero en mi opinión es bastante memorable, al menos a mí se me ha quedado totalmente en la cabeza su historia y sus personajes. Son los 5 libros que yo he leído y que os quería recomendar para leer en invierno, que yo creo que son perfectos para leer por estas fechas. Y eso sí, a mí me gustaría leer este invierno, bueno, muchos de estos libros los he leído en invierno, pero todavía tengo uno en mi wishlist que espero poder leer antes de que se acabe esta estación. Yo estoy hablando de Wintergrass, que es un libro de Benjanu Riankaew, que quizá os suene porque es la autora de Escamas de luz, una novela asiática súper poética y maravillosa, y que bueno, ya sabéis que a mí con lo que me gustó este libro, obviamente porque lo publicamos, estoy deseando leer más cosas de la autora, y este libro de todos los que tiene es el que más me llama la atención. Es una novela corta y es que es un retelling de La Reina de las Nieves, que es uno de mis cuentos favoritos, me gusta un montón. Y además es ciencia ficción, queer y creo que bastante original. Así que nada, os contaré porque es una novela que no sé si tiene 100, 115 páginas. Espero poder sacarle un ratillo para leerla y os contaré qué tal, pero está entre mis objetivos de este invierno. Y bueno, ahora sí podemos cerrar el vídeo. Espero que os hayan gustado las recomendaciones, que os hayan llamado la atención alguno de estos libros. Y os recuerdo que tenéis Piel de Ciervo en preventa con todas sus ventajas exclusivas tan solo hasta la semana que viene, o sea que daros prisa, que este libro lo merece todo. Me gustaría que me contarais abajo si habéis leído alguno de estos libros, si os han gustado, si tenéis interés por leerlos, qué libros invernales vais a leer o estáis leyendo. Y bueno, de nuevo muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestros comentarios, que siempre me hacen muchísima ilusión, de verdad. Muchas gracias por seguir ahí conmigo. Y nada, que nos vemos muy pronto en otro vídeo. Y adiós.